Bien, bueno, estamos en la clase número 1 de Educación para la Salud 1. En esta clase voy a hablar sobre lo que es la salud, el concepto, lo que significa, y sobre la prevención, sobre la promoción de la salud, demografía. Voy a empezar a hablar sobre lo que es el concepto de salud. ¿Qué es la salud? Es un concepto amplio. Eh, Primero, esta definición eh, está asociada a lo que dice la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Según esta organización, dice que la salud es el bienestar físico, mental y social. Es decir, que no solamente es un bienestar físico, es decir, anatómico, relacionado con los sistemas de órganos, o la parte, la piel, por ejemplo, o algún golpe que esté relacionado con la fisiología o anatomía del organismo, de la persona, sino que también está relacionado con lo mental, que se deja mucho de lado la parte mental, pero que también causa desequilibrio y también problemas en la persona. Por ejemplo, si la persona sufre desocupación de algún trabajo o problemas económicos, influye mentalmente su bienestar. Por ejemplo, también si la persona tiene un conflicto familiar o alguna cuestión que no puede resolver, también influye en lo mental. Entonces, en ese caso, la persona también no está en un estado de salud, de bienestar, con respecto a ese estado en la parte emocional. Sí lo puede estar, a nivel físico, pero en el caso mental no. Por eso, es importante aclarar para poder empezar lo que abarca el concepto de salud. Además de este tema conceptual, existe como un ciclo económico de la enfermedad, que hay ciertos aspectos que causan que una enfermedad aparezca. Por ejemplo, también como estuvimos hablando, si hay un trabajo ineficiente, hay salarios ineficientes o insuficientes, si hay una educación incompleta, si hay una alimentación que tampoco es eficiente, hay una mala nutrición y hay cuestiones también de vivienda o ropa inadecuada, vestimenta, eso también genera una enfermedad. Si la persona o las personas no tienen condiciones básicas para poder sobrevivir, entonces eso también repercute en la aparición de una enfermedad. ¿Sí? Es muy importante también tener en cuenta eso. También existen acciones de salud. Hasta ahora, vimos el concepto y lo que fomenta la aparición de enfermedades. Ahora voy a hablar sobre las acciones de salud, que son 3 para tener en cuenta. La primera es sobre la promoción. La promoción se relaciona más bien con el marketing o el marketing social o los medios de comunicación, que son los encargados de promocionar una buena salud. Todos escuchamos, ¿no?, que en la televisión, la radio o en alguna película que fomente
o en la calle, que fomente la buena alimentación, hacer ejercicio, o también especialistas, ¿no? De médicos que fomenten el buen bienestar o salud. Eh, Eso sería como la promoción para poder empezar y sobre la acción de salud. Existe también la prevención, que se clasifica en tres. ¿Cómo prevenir la salud? Por un lado tenemos la prevención primaria, que son, que son acciones relacionadas más con prevenir ciertas enfermedades. Por ejemplo, tratar de vacunarse, eh, tener una buena alimentación, hacer ejercicio, descansar bien. Son niveles de prevención primaria, ¿no? Lo básico para poder estar saludable. Además, existe la prevención secundaria. ¿Qué es la prevención secundaria? Son acciones encaminadas a detectar la enfermedad. Es decir, vos podés prevenir la enfermedad haciendo determinados hábitos, pero también está lo secundario, que está bien, haces ejercicio, te alimentas bien, pero también existe así acciones que uno puede prevenir la enfermedad. Por ejemplo, hacerse un análisis de sangre, de orina, estudios también radiológicos, un electrocardiograma, medirse de vez en cuando, ¿no? La presión arterial, también son prevenciones secundarias. Y por último existe la prevención terciaria, que son aquellas que ya se llevan a cabo cuando la enfermedad está instalada. Ya ocurrió el daño, ya está presente esa enfermedad. Por ejemplo, la intervención de especialistas. La intervención de especialistas para poder curar esa enfermedad. Tratamientos de kinesiología, ¿no? Si uno tiene una dolencia, algún problema, la kinesiología es una herramienta fundamental en ese caso. La intervención de psicólogos. Los psicólogos intervienen en la salud mental de las personas que necesiten asistencia, ya sea emocional o algún conflicto que le esté también ocurriendo que lo sobrepase. Muy importante, como ya vimos, relacionado con el concepto de la salud, el bienestar mental y social. Esos son los tres niveles de prevención. Y por último tenemos el nivel de rehabilitación. Este nivel se lleva a cabo cuando está presente la enfermedad y persiste la discapacidad o el problema, no se termina de resolver en corto plazo y se acude a la rehabilitación para que la persona termine de poder mejorar. O hay rehabilitación que dura bastante tiempo o perdura a lo largo de la vida de la persona. No se termina de resolver, pero ayuda a la vida cotidiana de que esa persona esté mejor. Sí, entonces ahí tenemos esas acciones de salud que, son muy importantes reconocerlas y tener en cuenta. Por otro lado tenemos, existen los niveles de atención. ¿Qué son esos niveles de atención? Son tres. Primero tenemos la atención primaria, que se asocia con consultorios, con policlínicos, centros de salud. En este caso, los problemas de alguna enfermedad o la aparición de algunos síntomas generalmente se resuelven
en esos centros de atención primaria. Se resuelven en esos centros. Por otro lado, tenemos la atención secundaria, que se ubican en hospitales, pediatría, cirugía, psiquiatría. Son unos centros de atención un poco más complejos, ¿no? Que, bueno, por ahí la enfermedad, bueno, ya está instalada y se requiere, bueno, un mejor tratamiento. Y por último tenemos la atención terciaria. La atención terciaria se refiere a la acción, bueno, de patologías más complejas. Por ejemplo, hospital de quemados. Cuando una persona sufre una quemadura importante, requiere ir a estos hospitales. No es una situación específica que le ha pasado y necesita estar presente en el hospital. Y luego tenemos, bueno, también los centros de quimioterapia. Los centros de quimioterapia también son fundamentales para aquellas personas que están sufriendo alguna enfermedad grave como el cáncer, ¿no? Que requiere también de un cuidado especial, una enfermedad difícil de sobrellevar. Es decir, bueno, estos serían los 3 niveles: atención primaria, secundaria y terciaria. Entonces, resumiendo un poquito, hablamos de lo que es la salud, el concepto, lo que significa. Vimos lo que propone la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Vimos cómo funciona el ciclo económico para generar una enfermedad. Y también estuvimos hablando sobre las acciones de salud. La promoción, la prevención, que son 3, y por último la rehabilitación. ¿Sí? Y también vimos lo que son los niveles de atención: el primario, secundario y terciario. Y por último, para poder tratar en esta clase, voy a hablar sobre la demografía. ¿Qué es la demografía? La demografía es la ciencia que tiene como objetivo el estudio de las poblaciones humanas, ya sea su dimensión, su estructura, evolución y características generales de esa población. Eso es la demografía. Es una ciencia que se ocupa de estudiar cómo se va desarrollando una población, qué características tiene. Y ahora justamente voy a hablar sobre una clasificación de cómo se puede estudiar una población. Y con esto nos ayuda también saber cómo una población se encuentra con respecto a su bienestar, su salud, sabiendo las categorías de la edad. Por eso es fundamental, entre también otras características. Para poder analizar las poblaciones, se utilizan pirámides de población. ¿Qué son? ¿Qué significan? Es una representación geográfica o gráfica de la distribución de la población según la edad y sexo. Existe una clasificación. Por un lado tenemos la pirámide con forma de pagoda, o mejor dicho, bueno, progresiva, que son aquellas poblaciones que se caracterizan por tener una base ancha y una finalización en forma de pico, ¿no? Tiene una forma triangular. Es decir, esto igual está en el apunte, pero es decir que la base se asocia más a gente joven,
y más la cúspide se asocia a gente que, bueno, va envejeciendo según el rango de edad. Si la base está más ancha, quiere decir que es una población más bien joven. Y la cúspide está más angosta, es decir, una población que está envejeciendo, pero más lento. Entonces, este tipo de pirámide es propia de países jóvenes y con fuerte crecimiento, ¿no? La otra pirámide tiene una forma de campana y es estable, o estable se puede decir. Son aquellas pirámides que tienen un equilibrio entre las personas jóvenes y las que están envejeciendo. Sí, hay un equilibrio entre esas dos poblaciones. ¿No? Posee una base ancha que va disminuyendo lentamente. Y esta es propia de la población que tiende a envejecer con el tiempo y que, bueno, que hay una transición en esa población. Y por último, tenemos la pirámide con forma de bulbo o regresiva. Todo lo opuesto a la primera, que es progresiva. Es decir, la población que envejece lo hace mucho más rápido que la población que está naciendo y que es joven. Entonces, la base va a ser un poco más estrecha y la cúspide un poco más ancha. ¿Sí? En ese caso, la población va a envejecer más rápido que la que está joven. Su base parece estrecha y se aprecia, bueno, un ensanchamiento en la parte, bueno, central y la superior. Es propia, bueno, de los países que están envejeciendo, ¿no? Su crecimiento es nulo o regresivo, en este caso, es negativo. Un país monoconocido que está atravesando por esa situación hace un par de años es Japón, por ejemplo, ¿no? Que envejece más la población en un tiempo determinado. Bien, bueno, hasta acá, bueno, llegamos con los temas de esta clase número 1, ¿no? Con el concepto de salud, su promoción, sus prevenciones, su nivel de atención. Hablamos un poco de demografía, lo que significa, y la clasificación de las pirámides, ¿no? Para poder estudiar cómo son las poblaciones en la actualidad, que, bueno, ayuda mucho a conocer, ¿no? Según la edad y el sexo. Bien, hasta acá llegamos.